también afectan de una manera indirecta a los menores de edad. Vamos a hacer contacto en este momento con el economista Rogelio Varela para saber cómo, precisamente en este tema, cómo se puede llevar de mejor manera o sobrevivir a esta cuesta de enero que, sobre todo en esta recesión económica que sufrimos en nuestro país el año pasado y que además también es parte de lo que se vive en los primeros días de este mes, pues entender cómo poderla llevar de una mejor manera. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Max, buenos días a todos los amigos del Heraldo Televisión. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu recomendación y sobre todo con tu experiencia para poder sobrevivir o sobrellevar de mejor manera esta cuesta de enero y contemplando que además pues vivimos una recesión económica a partir de esta grave crisis que tuvimos el año pasado y que seguramente será mucho más complicado? ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Sí, mira, Max, yo creo que valdría la pena hacer rápidamente un contexto de cómo se da este tema de la cuesta de enero. Son ajustes normalmente que se dan cada año en precios y tarifas del sector público. Esto pues se dio en los gobiernos del PRI, por supuesto en los del PAN, y ahora Morena pues no es la excepción. El gobierno, digamos, de que de alguna manera a partir pues, de un fenómeno de inflación, pues toma cierta ventaja para ajustar primero sus precios y después pues la economía, es decir, las familias, las empresas, los consumidores, los ciudadanos de a pie, pues lo van absorbiendo a lo largo del año en la medida en que pues, se puedan dar algunos incrementos en sueldo, algún tipo de promoción en los empleos. Es decir, el consumidor mexicano en los últimos años ya conoce de la cuesta de enero y se trata de adaptar a ella. Y bueno, pues hay que entender también otro tema bien interesante. Son incrementos de una sola vez. Es decir, si sube la tenencia, pues la pagamos en el primer trimestre, pero de una sola vez, no se va repitiendo a lo largo del año, entonces sí permite de alguna manera tener algunos amortiguadores en este tema. ¿Cuál podría ser alguno de ellos? Bueno, los que son muy previsores habrán guardado quizá algo del aguinaldo, algo de los bonos de fin de año, para precisamente hacer frente a estos pagos que, pues comenzando el año se dan, ¿no? También otro elemento que es interesante es el tema de ser más responsable en el consumo diario, sobre todo en nuestras primeras semanas del año. Muchas personas pues optan por comprar estrictamente lo necesario, no comprar de más en cuestiones del hogar, no digamos que ceder a las tentaciones de esta época de ofertas en muchas tiendas a partir de la liberación de inventarios que buscan pues normalmente el comercio minorista, pues ajustan sus precios para poder sacar esos stocks, esos inventarios. Bueno, pues muchos quizá podrían, digamos que hacer a un lado o guardar en el cajón hasta el fondo la tarjeta de crédito para no endeudarse más o el dinero que tenían destinado precisamente a este tipo de contingencias como es la cuesta de enero. Hay otro elemento también que puede ayudar, es decir, ir eliminando de manera paulatina lo que se llaman como los gastos hormiga, ¿verdad? La compra del cafecito en la tienda predilecta o bien la comida fuera de la oficina, es decir, elementos que a lo mejor nos permiten ajustar un poco nuestro consumo, nuestro gasto y de alguna manera hacer frente a estos incrementos que te digo, pues conforme va pasando el año, pues lo va absorbiendo poco a poco la economía. Claro, pero también hay que contemplar que ante esta incertidumbre que se está viviendo a partir de que este año está empezando esta incertidumbre económica, pues la gente se está guardando más, está tratando de especular, si es que se puede decir de esta manera, qué va a suceder con la economía de México y saber a partir de los primeros informes o de los primeros síntomas de este rubro en nuestro país, qué hacer si es que pues no pudieron guardar algo del aguinaldo o del bono navideño, porque sabemos que en época así de vacaciones la gente pues lo usa para los regalos, para salir de viaje si es que tiene esta posibilidad y muchas veces en enero ya no tienen pues tanto dinero ahorrado para enfrentar la cuesta de enero, entonces se van endeudando poco a poco, sobre todo en la parte crediticia, en la parte de las tarjetas de crédito, y no solamente pasa en el primer trimestre, sino que las deudas inclusive van hasta los 6 o inclusive hasta los 12 meses, en algunos casos sin intereses, pero bueno, es una deuda que se va haciendo si no es que se paga de manera oportuna, ¿no? Claro, fíjate que aquí hay dos elementos que son interesantes ahora que lo mencionas. Muchos, pues bueno, sí, pues recurren a buscar algún préstamo, sobre todo en el tema de
el crédito o el préstamo prendario, es decir, pues las casas de empeño, ¿verdad? Sí, los Montepíos, que es en donde hacen su agosto, precisamente ahora en enero, ¿no? Exactamente, es la época, digamos, de oro de las casas de empeño, tanto la cuesta de enero como el regreso a clases. En esos dos coyunturas de gasto para las familias se presenta, digamos, que una mayor demanda de crédito prendario. Otro aspecto también en la parte financiera es que muchos bancos, pues a partir de la competencia que hay en el negocio de tarjetas de crédito, pueden atraer la deuda de otra tarjeta y consolidarla quizá en la que tiene la tasa de interés más baja. Si hay espacio para que una familia tenga, digamos, que todavía disponibilidad de crédito y consolidar esos todos, si tienes 2 o 3 préstamos en uno solo con una tasa un poco más favorable, también puede ayudar en un tema como este de la cuesta de enero. Y como tú mencionas bien, hay incertidumbre por el tema del empleo, hay incertidumbre por el tema del rumbo económico, y esto también hizo en esta temporada navideña, que pues está todavía vigente ahora con los Reyes Magos, que el consumidor mexicano fuera un poco más prudente en el momento de acudir a las tiendas. Ya lo estamos viendo en los estimados de las tiendas, tanto de supermercados como departamentales, donde los analistas consideran que quizá ese sector del comercio minorista no tuvo un año tan extraordinario como en los anteriores, precisamente por haber un consumidor más cauteloso. Correcto, sí, ahí está también la recomendación que para las personas que necesiten un préstamo, pues en estas casas de empeño también contemplen y conozcan bien las características de los intereses que van a tener que pagar también ahí, pues son en altos, un corto plazo. Y son altos. Usualmente las tasas de interés del préstamo prendario, a pesar de que tú dejes el bien, el reloj o la pulsera o lo que tú quieras empeñar, son tasas de interés bastante altas, y eso habrá que tener también mucho cuidado en el momento de contratar algún tipo de préstamo de este tipo. Correcto, Rogelio, muchísimas gracias. Rogelio Varela, economista, sobre todo en estos consejos para tratar de minimizar este impacto de la cuesta de enero. Muchas gracias, un abrazo y buenos días. Feliz año, Max, a todos los de El Heraldo TV. Igualmente, muchísimas gracias y feliz año.